Lo mejor de Guayaquil eres tú y es clave que sepas que MIA te da la ubicación de dispensarios, hospitales municipales y de nuestras 35 clínicas móviles. Remedios y atención gratuita en diabetes, hipertensión, medicina general, odontología y veterinaria. Solicita tu clínica móvil vía web. También brigadas de fumigación y entrega de toldos en toda la ciudad. Por tu salud, Alcaldía de Guayaquil. Por eso es que se sobre la cruz del martirio. Pudieron menos que por el Emelec, no. Mala onda. Mala onda. ¿Y la liga cómo quedó? 3-0. Ganamos. ¿Hasta que la liga? Pucha. Bien. Bueno, bienvenidos una vez más al Castigo Divino Guayaco Feliz, por muchísimas razones de estar aquí, que iré explicando detenidamente. La una es verlos a todos aquí reunidos para pasar una noche de charla, de conversación, de periodismo, de vida y pasar un buen rato. Eso es sin duda lo principal. Quiero agradecer también a las instituciones, marcas, corporaciones que permiten que estemos aquí cada 15 días en el Castigo Divino, ya por más de 2 años en Guayaquil, más de 4 años al aire, ininterrumpidamente, que son menos, muchísimos menos que los de nuestra invitada. Pero ahí vamos, se hace lo que se puede, básicamente. Municipio de Guayaquil, muchísimas gracias por el apoyo. Uribe Schwarzkopf con su proyecto EPIC, que es el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf que se construye en la cabecera sur del aeropuerto de Quito, en la República de Eloy Alfaro. Recomiendo irlo a ver. Hostal El Escalón, en el corazón de Urdesa, el lugar donde duerme la posta cada que viene a esta maravillosa ciudad. Seguros La Unión, 75 años en el mercado, la decana de las aseguradoras de este país. Vino Navarro Correas, el único Correa que se puede consumir sin miedo a intoxicarse. Ay, sí, más que el Emelec. Cerveza Latitud 0, 100% Moslaca, Epaid, la cura para el chuchaqui, extracto de silimarina y fitosome más complejo B y coenzima Q10, la cura del chuchaqui, Corporación Falcones, que es la que permite que llevemos con este audio espectacular a todos ustedes y yo pueda por fin estar libre de mi gran karma, que es mis problemas del audio. Desde que Corporación Falcones nos acompaña, ya no tengo ese problema. Sin más, hablar de que para mí hay castigos en los que, bueno, uno conversa con gente de distinta índole, pero este es en algún tiempo uno de los castigos también en los que tengo el honor de conversar con alguien que admiro muchísimo por su trayectoria. Hay pocos nombres en realidad en el mundo de la comunicación en este país que estén tan respetados, por decirlo de alguna forma, y tan limpios de huevadilla, tanta pendejada en este país y puteadera. Entonces, siempre es un gusto nutrirse de esa transparencia que buena falta nos hace a muchos en este país. Espero que no a mí, pero seguramente que sí un poco. Nos ha acompañado por años en nuestros hogares, no adentro del hogar, pero dentro de una cajita que tenemos todos dentro del hogar. Entonces, para mí es un placer y un enorme honor que le dé un aplauso a Teresa Arboleda.
Bueno, primero buenas noches y muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. ¿Sí? No sé si me las merezco. Aquí tengo mi público más difícil, que son mis invitados más inmediatos. Ahí está, que se baje el micrófono. Ahí está. Pero esa soy yo, no es tu. No es tu Corporación Falcón, sino es que ella se decidió ponerse de abajo. Claro, para verme mejor, pues. Claro, para no. lucir mejor. Yo como si Así ya está que- todo arruinado, ya no importa cómo me ponga, en realidad. No, pues. tú aquí entraste brincando, muy ágil, muy bien. Claro, Muy todavía, rápido. todavía se puede. ¿Cómo está? Muy bien y agradecida contigo por haberme invitado. Eres todo un boom con la juventud. Cuando le comenté a mis hermanos... Soy como don Alfonso allá en la época de los dinosaurios, dice usted. Alfonso es un ícono. ¿Cómo no? Es Lo un admiro ícono de la muchísimo. televisión y del tiempo. Claro. Así, aparte es un hombre de bien y es un gran hombre. Sí, no, sin duda. Usted toma agua, salud con su agüita, Sí, entonces. ¿Y sí. siempre ha sido abstemia? Toda la vida. Ni un traguito nunca. No, hay uno que me gusta, uno que yo sé preparar, pero que mis amigas dicen que es un jugo. Usted hace un trago ilegal en su casa, sí, No es artesanal. ilegal, es un traguito dulce. Pero dicen que le pongo poco ron, que parece jugo de frutas. ¿Y por qué es de las abstemias así de que, hijo de Caín, no chupes, o la de que cada cual? Es que yo no digo eso de hijo de Caín. Pero lo pues. piensa. No lo pienso tampoco, no, pero sí pienso que hace daño y que engorda. Engorda, sí. Sí, y también siempre pienso en las estadísticas de alcoholismo, en los problemas de las vías, en los graves accidentes de tránsito, todo eso sí siempre he pensado. Pero Y entonces como usted- que a mí mi abuelita me educó con que esas cosas no había que hacer. Mi abuelita me dijo eso y yo le obedecí. entonces usted no sufrió todos estos años de tener que trabajar en el noticiero de la noche y no poder salir de fiesta. Jamás. No, eso sí, porque sí me gusta la fiesta y me gusta El baile bailar. también le gusta. Claro, me gusta bailar. Usted No quiso- soy muy buena para bailar, pero me gusta. Pero le hubiese querido bailar mejor y hubiese querido ser bailarina en algún Ay, momento. sí, por supuesto. A mí me hubiera gustado tener el talento de Madonna o de A mí- Shakira. Pero a mí no, la cuenta pues, de Dios ahorros no me lo de dio. Madonna o la cuenta de ahorros de Shakira también pero- me hubiese gustado. Va producto de su talento, pues. No, Un no, talento sí. bien trabajado, además. Sin duda. 40 años en Ecuavisa, ¿cuántos son? 10 por 4. 10 por Multiplica 4. por 10 los tuyos. Claro, 40 años en Ecuavisa. 40, toda una vida. Empecé cuando, para que saquen mejor las cuentas. Claro. No había cumplido 18 años cuando empecé a trabajar. Trabajé a los 17 años. Y Y coincide, cumplí 18 en Ecuavisa, ya en el canal. 40 años se cumplen este año. Este año, ya se cumplieron, ahora en abril. O sea que- Mi libreta del seguro tiene una sola firma, un solo ingreso. Todavía tengo libreta del seguro yo, que ya no la dan, pero yo sí la tengo. Y tiene una sola firma, Ya mismo un solo no hay ingreso. seguro, ya también. Además, Tal como vamos, ya se va a ir cargando el seguro. Además, tengo que apurarme para jubilarme, para poderme jubilar a los 40 años sin límite de edad. Pero es una coincidencia también histórica interesante porque este año también se cumplen 40 años del regreso a la democracia. Entonces usted inicia en la televisión cuando el país también retomaba la vida democrática, ¿no? Bueno, pues de hecho me tocó a mí asistir a la elección de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Y, yo era asistente, yo había ingresado recién al canal. Sus primeros Y, camellos eran esos. Sí, y yo era editora. Yo entré como editora y hacía el show de Bernard. Y editar, pues uno tenía que editar las noticias, era casi artesanal la edición, no es como ahora que es casi mágica, que tú en el celular haces una edición lindísima y haces unos videos muy bonitos. Según yo hacía videos muy bonitos, pero aplastaba sample, audio 1, audio 2, era una cosa artesanal realmente, casi que juntábamos la cinta. Y ya le voy a pedir que me explique bien cómo se hacía eso. Sí, no vas a entender. No, porque pero es igual como- que me explique y yo ahí veré si entienda. Bueno, eran unas máquinas inmensas además, no podíamos Pero el hacerlo. tema de Roldós y Hurtado es interesante, porque además estuvo eso- ahí en la elección. Claro, o sea, yo estaba dentro, todos teníamos que trabajar. En esa época la cobertura de las elecciones era mucho más sacrificada y mucho más amplia. El conteo se lo hacía acuérdate que, a ver, no en esa elección, me puede fallar la memoria, pero en otras elecciones, por ejemplo, se lo hacía en las computadoras de Filambanco, los hacían los canales de televisión. Claro. El conteo, lo que no se hacía Exit Poll en esa época. Y era todo un gran despliegue de escenografía. Por primera vez estaba unido Quito y Guayaquil. De la entrevista, la primera transmisión que la se primera une. transmisión en conjunto.
Mira usted. Entonces, Osvaldo Hurtado estaba en Quito y Jaime Roldós en Guayaquil y se felicitaban mutuamente y hablaban de este hito Qué tecnológico. momentazo casi. histórico, ¿no? Sí, interesante, la verdad es que interesante. ¿Y usted en Los esa periodistas eran Alfonso, Roberto Aspiazu. Alfonso siempre ha sido, ese siempre ha sido. Bueno, él fundó el canal. Claro, aquí reportando la victoria de Juan José Flores. Pero usted en esa juventud, Bueno, yo estaba descubriendo este claro, mundo. ¿se daba cuenta del momentazo histórico en el que usted no me daba estaba cuenta, participando? No me daba cuenta, no me daba cuenta. Yo estaba... Me parece que en esa época, cuando uno se graduaba de bachiller a los 17, 18 años, uno asumía la responsabilidad de buscar un trabajo y de comenzar a proveerse ciertas cosas. Me parece que eso ahora empieza un poco más tarde. Los chicos comienzan a buscar trabajo después de graduarse en la universidad. Entonces yo estaba muy preocupada de este trabajo y estaba encantada y fascinada con todo lo que estaba descubriendo. La televisión estaba en evolución. Bueno, todavía está en evolución. Pero usted estaba estudiando arquitectura ya para eso. ¿O No. estaba iniciando la carrera? Ahí yo todavía no había entrado, estaba por entrar a la universidad y iba a entrar, entré 6 meses a odontología. Ah, mire usted. Mira tú. Pero eso lo hice porque Yo no sé cómo en la alguien puede estructura estudiar patriarcal, odontología. Sí. odontología, mi hermano tenía muy el que está sentado ahí con cara de bravo. Es que hay que tener un gen de hijo de puta, ¿no? Para ser odontólogo y Es estar terrible. ahí haciéndole sufrir O a sea, la por gente. ejemplo, yo salí, una de las cosas que me tocó hacer es que estudiabas anatomía y era con los cadáveres. Y yo me asusté, la verdad. Sí, pero como periodista también se ve harto muerto. Sí, sí, la verdad es que visto sí, usted? todavía, sí. ¿Cuáles? No me acuerdo. No, yo tengo muy mala memoria, no me pidas. ¿Pero recuerda algún ahora me accidente? parece- ¿Se trataba de algún accidente? O Recuerdo una algo? vez, por ejemplo, recuerdo una vez que hubo un accidente de aviación por la zona de Pedro Carbo, ¿Ya? de un avión militar. Y recuerdo yo caminar en medio del monte. Yo era reportera en esa época. Fui 10 años reportera, un trabajo lindísimo. El trabajo de reporterismo debe ser uno de los trabajos más bonitos del periodismo realmente, Sí. porque uno va al lugar, ve la historia, la palpa y luego la cuentas, ¿no? Recuerdo eso. Pero, no, en ese no había muerto porque se eyectaron los pilotos en esa historia. Oiga, y usted solo ha trabajado en Ecuavisa, ¿no? No te digo que mi libreta del seguro solo tiene una firma, la de Yoconda de Varas. Y usted Era no jefa de dice, personal en aquella época. algún rato qué hubiese sido de mi vida, o sea, ¿por qué no probé otras experiencias laborales? Yo he aprendido... El mismo don Alfonso, el mismo Javier Alvarado, todos los días de la vida. Los hombres más fieles de mi vida, Los hombres más fieles de su vida. Javier y Alfonso. Mire 40 usted. años. Pero nunca le ha quedado como el bichito de si hubiese. Es que yo he aprendido que el hubiera no existe. Entonces, hubiera. Claro. No, tengo que ser feliz con lo que he podido hacer. Uno al final, Es bastantísimo, además. bueno, ya cuando tienes 50 años algo habrás hecho. Sí. Al final uno es lo que puede ser, no lo que quiere, no lo que sueña. Con mucha suerte hay gente que lo que sueña se le cumple y mucho más. En mi caso es así. Pero uno Yo también creo tiene que hacer que las cosas sucedan, ¿no? O sea, también Sin no es duda. ahí lo que... Pero para eso está el trabajo y la disciplina, en todo orden de cosas. Y Y usted, para todo tipo de persona. usted entra, su hermana era secretaria de don Alfonso. Sí, mira, ¿cómo has averiguado? Claro, Ajá. y Pero ya había salido del canal, mi ñaña. claro, pero ya había quedado ahí un nexo de amistad y usted entra a la televisión. ¿Usted había tenido algún tipo de entusiasmo por la televisión? Mi papá cuando era chiquita, cuando yo tenía 6, 7 años, siempre nos llevaba a recorrer la Rotonda, el Cerro del Carmen. Yo comía canguil en la parte de atrás donde están las antenas, donde ahora está la sede de Canal 8, Canal Teleamazonas, todo eso. Esa zona era abierta, totalmente abierta en esa época. Y vendían canguil, y el canguil dulce. Mi papá nos llevaba ahí. Y naranjas, de esas que se pelan con la maquinita. No sé si ¿Cuáles? alguna vez has visto. Las naranjas que se pelan Claro, con la que se maquinita. pelan así. Exacto, eso. Entonces yo tenía 6, 7 años y me acuerdo que Ecuavisa hacía el atardecer Yeye
en la parte del jardín, y yo lo miraba desde afuera y me parecía bonito. JJ. Atardecer JJ se llamaba. Y bailaban unas chicas y todo. Y Ahí me parecía ya bonito. había así realities y baile de chicas y todo. De hecho, era puro reality la televisión en aquella época. ¿Ah, en porque no había serio? video, claro. Ahora es que se cree que son inventores del reality, pero el reality No. ha sido... No. Y Siempre. Alfonso estaba en los realities también. Alfonso era hasta actor de telenovela, pues. Por supuesto. Un besote se clavó con la Toti Rodríguez, pues. ¿Y qué opinión tiene de él? De Alfonso. Sí. Imagínate, yo un respeto absoluto como profesional y como Pero usted persona. a estas alturas ya lo ve todavía como respeto a don Alfonso, pero ya tanto tiempo uno lo ve que fue de Alfonso. Es que yo no soy así, entonces no lo voy a Pero traer. todavía lo tiene como un cariño maestro. inmenso. Le tengo un cariño inmenso a Alfonso. Imagínate cuántos años. Me acompaña todas las noches. Yo salgo con él todas las noches. Nos ¿Y ustedes- sonreímos juntos. Y ustedes salen Le y- tengo cariño, pero aparte una cosa, yo siempre digo, es el hombre récord, es el ícono de la televisión, es un ejemplo Y un gran tipo. profesional. Es sobre todo un hombre de bien y eso a veces es difícil lograr. Ser un caballero. y se burla él mismo de los memes y de todo lo que le hacen, de los chistes. Tiene 3 libros en su sala que el hijo le ha hecho con los memes por Claro. temas, pero yo estoy siendo infidente. Esas cosas pregúntaselas a Alfonso. Y claro, y no es tan viejo, tiene como 78 creo. Pero uno pensaría... No le llevo Es- la cuenta de la edad, eso no hago. En el castigo divino con él, pues revelamos el gran misterio de la humanidad, pues de cuál es la edad de él. Pero dice la televisión en ese tiempo artesanal. ¿Cómo era el proceso de sacar algo al aire, un noticiero al aire? En la época en que yo ingresé, yo era editora justo de noticias y los periodistas eran Gloria Gallardo y Roberto Aspiazu. Y Alfonso era el director. Gloria Gallardo. Gloria Gallardo, la directora de turismo del municipio de Guayaquil, ella. Sí, ninguno de los dos era periodista. Roberto se graduó de ingeniero, creo, en la Politécnica, y Gloria no estoy muy segura. Pero se hacía un periodismo, hacían entrevistas de 5 o 6 minutos. Imagínate tú. No se hacían muchos reportajes, las cámaras eran inmensas, las caseteras eran otras cosas mucho más grandes. Entonces el proceso de grabación era más artesanal, tomaba más tiempo, el proceso de edición tomaba más tiempo, el proceso de revisión. Entonces sacar un reportaje al aire y todos tensos, todos nerviosos para sacarlo a la hora adecuada, a la hora en punto, todos se permitían estar nerviosos para la hora del noticiero. No existía el prompter, se hacían cuartillas. ¿Cómo es eso de cuartillas? Cuartillas se ponían 5 papeles con papel carbón, las preparaba un asistente y se escribía a máquina. Y esas cuartillas iban repartidas para el director de cámara, para el jefe de piso, para los presentadores y no sé si para los técnicos. Y las no noticias se recuerdo. leía así. En esa época se leía así. Así, Sí. directamente al papel. Sí. Y si es que pasaba un... Cuando yo entré ya había prompter. Claro, Cuando yo entré a presentar noticias. claro. Qué alivio el suyo, porque si es una ayuda, no, si no hay que preguntarle a la Gaby Total. Rivadeneira, ¿qué sería de la Gaby Rivadeneira sin el pronter? Claro. No, bueno, ahora todos usan prompter. No todos, pero, por ejemplo, en ese tiempo, cuando había una emergencia nacional, ¿cuánto tiempo demoraba en informarse al país? Porque al final el país Imagínate se tú. informaba por ustedes, pero demoraba un Total. tiempo. A veces no nos enterábamos, pasaban 2 días, 3 días y la única ventana éramos nosotros. Si nosotros no lo sacábamos no pasaba nada. En esa época se decía que las cosas no sucedían en el mundo si no sucedían en televisión. Y las ruedas de prensa se hacían tomando en cuenta los horarios de los noticieros. Todavía. Todavía ya no tanto. Pero ya no todavía tanto. se hace. ¿Te parece? Sí, no, Ya, todavía primero que ya no los se hacen departamentos tantas de ruedas de comunicación prensa. dicen que para entrar en el noticiero del mediodía, todavía se piensa eso, creo que todavía queda... Pero mucho menos, Ahora, no es como antes. Claro, es que ahora con un tweet Estás informado. ya está, pues. Por eso ahorita hay un terremoto en Bangladesh y estamos enterados... Inmediatamente, en un en tiempo microsegundo. real. Claro. En tiempo real. Además de eso, Son- ahora te pones una mochila y transmites desde cualquier lugar. Eso era impensable. ¿Y a usted cómo
¿Cómo se ha acoplado a estos nuevos tiempos y a estas nuevas Es que tecnologías? uno va evolucionando segundo a segundo, pues uno no se pierde. Porque si es tuitera usted, ¿no? Más o menos. Más o menos. Yo Tuitera peleona también, un chance, Peleona, claro. ¿te Sí, parece? sí, la he visto ahí. Ah. Media troll ahí. Como no tiene la cara de ella, es como que hay que leer bien, así. ¿Te parece? No, yo digo nomás. No, Capaz. yo pensaba que no. Yo trato de no ser agresiva, trato. No, estoy molestando. Yo, la primera agresiva, ¿no? Y sus primeras coberturas, ¿recuerda esta de Osvaldo Hurtado? ¿Cuál otra recuerda como sus primeros pasos en el periodismo? Ah, pero en esa época uno ponía el micrófono. Recuerdo a Osvaldo Hurtado y yo estaba totalmente nerviosa. Él no se debe acordar de eso, ni de mí tampoco, porque Pero yo usted era estaba en parte del Quito, grupo. entonces. No, era en Guayaquil, cuando venía a Guayaquil. Ah, ya. Porque las coberturas también, ese era el periodismo de aquella época. Cubríamos a los ministros, todo lo que decían los ministros era importante, esa era la gran noticia, todo lo que ellos hacían. Luego fuimos evolucionando más hacia otro tipo de temas. Generar en la agenda, televisión. no solo... Sí, no, y otro tipo de temas, ¿no? Claro. No la cobertura oficial. Y de ahí, Acuérdate que la televisión empieza siendo un noticiero en el que se leían los periódicos. claro. No es mi época, un poquito antes que yo. Sí, sí, sí. Y luego se elige Roldós y muere Roldós. Muere Roldós. ¿Cómo Yo recuerda no era ese reportera capítulo? tampoco, todavía en ese Pero época. ¿cómo recuerda ese capítulo en el canal? Era un caos. O sea, se hicieron enlaces en vivo, se transmitió toda la llegada del féretro, se transmitió todo el sepelio. Imagínate, trabajábamos todos, en todo lo que podíamos, todos ayudábamos. Claro. Y de ahí, León Febres Cordero, vaya personaje y un personaje. Ahí yo ya era que- reportera. Ahí usted era reportera. Y era una reportera querida por él, me dicen, hasta el taurazo. Claro. O sea, en realidad me dicen de que sí tenía un cariño por usted, el expresidente, antes de ese capítulo. Y le comentaba antes de la entrevista que Diría que me trataba con simpatía, más Claro. que, no sé si cariño, pero... a mí sí me han dicho que con cariño. Y de ahí sucede esto. Tú, millennial, que estás viendo esto y no tienes un carajo de idea qué es el taurazo. Anda, estudia un chance por el amor de Dios. Pero es una manifestación militar que termina con el secuestro, liderada por Frank Vargas Pasos, que termina por el secuestro de el entonces presidente de la República, León Febres Cordero. Y la señora que aquí me acompaña era la única reportera y el único medio de comunicación que estaba informando en vivo y en el lugar de los hechos. No podíamos aquello. informar en vivo. ¿No era en vivo? No, pues. mandaba los videos en motocicleta al cerro, me decían. Tampoco. ¿No? Es un poco inexacto. ¿Cómo fue el asunto entonces? Mira, en esa época no había celular, ni siquiera en Taura había un sistema de teléfono que tú cogías y llamabas a cualquier lado, eso creo que solo era en la oficina del comando. Pero primero, ¿cómo llega usted ahí? ¿Cómo llego? Sí. Llego con mi camarógrafo. Por todo, comenzaron a bloquear, ya bloquearon, acuérdate tú que eso es entre el kilómetro 26 y Durán, y en esa época estaban haciendo lo que hoy es la supercarretera Durán-Tambo, que es muy buena, en esa época estaba en Piedrita todavía, era la otra forma de llegar a esta zona del 26, en la Vía El Triunfo. Entonces esta parte de esta carretera era una pista alternativa, creo que hasta ahora es una pista alternativa para Tauro. Entonces, inmediatamente bloquearon en Durán, la carretera, y la bloquearon acá en el 26. Y yo estaba con mi camarógrafo, estábamos cerca porque estábamos haciendo otra cobertura por ahí. Ah, coincidía. Y coincidía que estábamos haciendo otra cobertura por ahí y comenzamos a ver las ambulancias, que algo pasaba. Nos comunicamos con el canal y nos dijeron que algo pasaba en Taura. En esa época teníamos que buscar teléfono y teníamos Claro. unos radios, pero ya desde Taura no funcionaban esos radios, no tenían cobertura. Y ahí entramos, forzamos un poco la seguridad y entramos. Ahí me bajé en medio de ese Los caos. militares dejaron entrar dándose cuenta de que Coavisa ha llegado, que ni sé qué, venga, ocurra, no tanto, ¿cómo? no tanto. Entonces, ¿cómo les dejan entrar? Un poco dramático. Yo siempre he dicho que si yo hubiera sido mamá, probablemente no lo hubiera hecho. ¿Si hubiese sido qué? Mamá en esa época. Ya. En esa época yo era soltera, no tenía hijos. No lo hubiera hecho porque hubiera tenido más conciencia del peligro. Entonces llegué, obviamente eran militares armados, pero yo tenía una blusa blanca. Entonces muy dramática, yo me hice así. Y así me bajé. Y así entré. Pero cuando entré en la puerta, mi hermano era piloto
de combate. Era piloto de CAFIR. Y yo por eso tenía familiaridad con la base. La conocía, no es que la conocía al dedillo, pero tenía familiaridad y no tenía temor de esta base militar. Y también yo les dije, no, yo puedo ayudar, miren, nosotros somos un medio de comunicación, ustedes necesitan saber, decir qué es lo que está pasando, alguien tiene que explicarle al país, sí, nosotros podemos hacer. Y me dejaron entrar. Ya, y usted entra y cómo usted termina sentada al lado de León. O sea, claro, porque a ellos les interesa. Perdón, sí, no, que dice que, perdón, señor León, hágase un ladito. ¿Cómo llega usted al mismísimo lugar de los hechos? Porque alguien tenía que transmitir, ellos necesitaban quien transmita la firma del acuerdo, quien transmita lo que estaba pasando, y ellos ordenaban eso. Ellos me retiraban la cámara. Cuando yo no hacía algo, me retiraban la cámara. Cuando querían que grabe algo, me daban la cámara y al camarógrafo. Yo no llegué cuando fue la revuelta. Ahí estuvieron otras personas que estaban haciendo esa cobertura. Nosotros no llegamos a esa cobertura, llegamos después y nos quedamos ahí. Y usted en la cobertura durante todo el día. Entra a esta habitación, no sé qué sea. Era el comando, era la oficina del comando. La oficina del comando. Y estaba el ministro de Defensa, ajá, el presidente. ¿Y usted qué dijo ese rato? ¿Qué edad tenía? Yo tenía, a ver, fue en el 26 años, 25. No, 25, no había cumplido 26. 25 años. ¿Usted dijo, vaya momentazo histórico en el que estoy? ¿O también dijo, no sé? A ver, yo lo primero que hice fue preocuparme de tratar de cubrir la adrenalina del trabajo que haces, claro, te da para hacer eso. Entonces, sí, yo entré y lo primero que hice fue preocuparme por el presidente. Me preocupó verlo ahí. Me daba miedo, habían 3 comandos con metralletas. ¿Le preocupaba la seguridad del presidente a usted? Claro, me preocupaba. Yo sabía que ya habían habido 2 muertos, entonces yo tenía temor. ¿Y usted tenía algún cariño por él? O sea, un respeto, sí, alguna... Sí, no, por supuesto que le tenía cariño. Yo sí, era una persona a la que ya había visto algún tiempo, era un político importante, era el presidente de la República, y le vi sangre aquí. En la camisa tiene sangre, ¿no? Tenía sangre de una esquirla. Y me preocupé, ¿qué le pasa? ¿Está bien? O sea, mi primera preocupación, le pregunté si está bien, y él dijo que... Por eso él después en una entrevista dice que yo había llorado. Y yo después entendí, yo decía, yo no lloré, pero yo sí pongo cara de llorona. O sea, que claro, él sí puede haberme visto. O estuvo a punto, dice. Estuve a punto. Y usted cuando llega y le dice, señor presidente, ¿usted le vio en actitud de yo no me ahuevo jamás? O chuta, ya no sé, y estoy jodido. Es que no es verdad que el presidente Febres Cordero y así, era un hombre pensante, era un hombre apasionado, era un hombre intenso, pero yo lo que siempre digo es que él supo mantener su dignidad y la calma durante todo el tiempo que a mí me tocó verlo secuestrado en Taura. Siempre estuvo tranquilo. Siempre, tranquilo y en control de las cosas, y utilizando las palabras correctas y dando las órdenes que tenía que dar y pensando y hablándole a los comandos de la manera adecuada, con firmeza, con la misma firmeza que él tenía para actuar. Ahora, sus enemigos políticos se inventaron un montón de cosas. De que había llorado, de que se había por poco arrodillado. Yo no lo vi. Yo eso jamás lo vi. Yo vi una actitud digna. Y con el tiempo que ha pasado, cuando usted dice León Febres Cordero, ¿qué opinión le nace? Como ese nombre en la historia del Ecuador. Fue el político de mayor impacto durante 3 décadas en este país. Yo no tengo que dar mi opinión. La vida de él está ahí, los hechos están ahí, y él tiene que haber cometido muchos errores y también muchos aciertos. Y era el político más gravitante de la época. La política giraba alrededor de él. Sí, pero... Durante 3 décadas. Sí. Le tocó enfrentar otros escenarios. Acuérdate tú que en esa época todavía no había caído el muro de Berlín, todavía estaba Pinochet en el poder. Sí, 84, todavía estaba Pinochet en el poder. Sí. Pana de Castro era también. Sí. Bueno, es que era un hombre de buena conversación. De muy buena conversación, que le gustaban los caballos y todo eso, los cigarros. Entonces, todos eran panas de Castro, por más de que en ese tiempo. Pero hay quien lo pinta como el gran autoritario del siglo, de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Usted cree que se merece esa medalla o esa etiqueta histórica? Yo lo que creo es que a veces para juzgar la política nos olvidamos de la cultura que existe en la sociedad.
Del y en tiempo. del tiempo, el signo de los tiempos. Yo creo que en esa época la autoridad se ejercía de manera más autoritaria. ¿Se Había tenía ese- que ejercer? Un poco las sociedades probablemente se prestaban para eso. Y de hecho, en los salones de las casas, en conversaciones tú oías a muchas personas que aquí se necesita un Pinochet. Eso se Aquí decía y por eso terminamos con un Rafa. Compramos con un Rafa. Claro. Ya no les gustó, pero con las mismas características. Pero ahora Entonces, estamos con el que tenemos es muy blandengue, carajo, necesitamos a alguien de mando. Otra cosa- Y luego otra vamos a cosa- estar, esta madre ya nos jodimos otra vez. Otra cosa importante que le tocó enfrentar a León Febres Cordero es que acuérdate tú que teníamos el M-19 y Al las Faro FARC Vivo. arriba y teníamos Sendero Luminoso Abajo. en Lima. Y nosotros que empezábamos con el Faro Vive. Hay mucha gente que dice que la represión fue excesiva, pero yo no sé, este hombre tuvo la visión y la interesa de eliminarla. O sea, ¿usted Hubiera cree sido- que con sus críticas, defectos, Yo está creo que en pesan una más sus posición virtudes. favorable de la historia Yo creo nacional? que pesan más sus virtudes, porque creo que si no el país no lo hubiera aguantado 3 décadas. Como alcalde. Como alcalde nadie lo discute. De ahí hubo este programa conmemorativo de Visión 360. Entonces sale un poco contando a profundidad del asunto. Y la familia de León se resiente con usted. Le mandan una carta un poco mala onda. De todo te has enterado, ¿no? Para que vea. Y antes me dijo que era impreciso, ¿no? Yo sí entiendo que sea difícil para un familiar ser, no ser imparcial, pero aceptar ciertos defectos cuando tú ves como víctima de una situación a tu padre. Entonces entiendo, y probablemente fue un error del recuento no haber incluido a un familiar de ellos. Yo intenté incluir a otras personas y que no me aceptaron. Hubiera querido tener la versión de otras personas porque me parecía que podían dar un buen aporte, pero no me aceptaron. Y con tener el aporte de Jaime Nebot y de Blasco Peñarera, que eran dos figuras importantes, me parecía que era suficiente. Pero probablemente hubiera sido muy bueno tener a una de las hijas, por ejemplo, y no lo hice. Pero pues que terminó medio peleado con Nebot, ¿no? ¿Quién? León. No, me imagino que habrán tenido alguna diferencia, pero al final eran afines. ¿Qué otro político de la historia nacional a usted le ha dejado marcada como diciendo vaya tipo o vaya tipa, o sea, en lo bueno y en lo malo? O sea, ha tenido la oportunidad de entrevistar o de estar cerca de muchísimos. Bueno, los he visto a todos, salen todos los días conmigo en el noticiero. Claro, pero usted ha tenido la posibilidad de estar mucho. El o sea, asunto, mira que cuando tú haces una noticia diaria, tú vas registrando la historia día a día. Y Claro. registrarla durante 4 décadas. Sí, pero por A ejemplo, veces te olvidas de las cosas. Por ejemplo, con Borja. Claro, por supuesto, yo lo entrevisté algunas veces. ¿Y qué opina? Bueno, él ha decidido retirarse de la política. ¿Y hay cómo retirarse de la política? Bueno, él se ha retirado, no emite ningún comentario, ha aportado con su enciclopedia, ha hecho un trabajo más intelectual que político. Pero eso se ha acusado también desde algunos lados como casi una complicidad con lo que sucedió de parte de Borja. ¿Usted cree que alguien que ha manejado un país, que ha conducido un país, puede darse la licencia de callarse durante 10 años? No creo. Yo creo que uno, incluso como una persona común, ni siquiera como una persona con un cargo tan importante y que ha tenido que estar cerca del poder de esa manera y que ha influido en el desarrollo histórico de una sociedad con tanto poder, yo creo que desde ese puesto hasta el puesto más simple, cuando uno cumple ciertos años, uno ha vivido y tiene el deber de dar testimonio de lo que es la vida. Eso creo yo. ¿Usted cree Entonces, que no me parece. Ecuavisa ha conducido la historia nacional en algún No creo que la ha sentido? conducido, creo que la ha registrado. Todos somos impactados e impactantes. Todos, absolutamente todos. Más aún un medio de comunicación masivo. Y con la que potencia se de vuelve- Ecuavisa, ¿no? La potencia de Ecuavisa está en la esencia de su creación, porque la crea un hombre visionario que es un periodista de corazón. Claro. Es un periodista por esencia, por naturaleza. Pero alguna vez usted ha dicho así como, la cagamos. Yo misma he hecho muchas veces.
No, sí, no uso esa palabra. De hecho, Estoy seguro que no usa esa palabra, usted es toda perfecta. No, soy perfecta. Pero seguro por adentro dice, la cagamos. No, no digo así. Te prometo que no digo así porque si yo Ups, dijera así... recorcholis. No. La digo... la uy, defecamos. no, sí uso, Alguna uso. cosa así, o no sé cómo se diga. No sé cómo, estoy tratando de pensar qué es lo que digo. Digo, metimos la pata, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Eso sí digo, dramática sí soy. ¿Cuál cree que Y ha a sido veces creo. ¿Cuál cree que ha sido las peores Ay, no. metidas de pata? Es que soy muy mala para los recuentos. Yo. Pero una buena metidita de pata se ha de recordar. Yo, sí, hay varias. Yo sí creo que hay varias. Pero Y de hecho, a veces seguimos cometiendo muchos errores. Por ejemplo, la lectura del exit poll de Sedatos en la última elección presidencial en la que no es un error suyo, ustedes estaban leyendo, don Alfonso estaba leyendo un dato estadístico presentado Yo por me enfermé ese día. Tenía un problema serio y no pude ir a las elecciones. ¿Ves? Usted sabía que iban a pasar huevadas ese día, dijo, no. Pero mire, es que hay un problema del medio, pero hay un problema también con las encuestadoras. Ya no podemos confiar en ninguna encuestadora desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se han equivocado totalmente. Acuérdate tú en una de las elecciones de Rafael Correa, que amenaza a los encuestadores hasta cometerlos presos. No como en la última. En una consulta popular fue del 2011. No me acuerdo, tú tienes mejor memoria que yo, pero ya empezamos con esos problemas. Entonces, ¿usted cree que ya no tienen que haber más exit polls y vainas en la Yo televisión? creo que deberían haber. Yo lo que creo es que deberían ser eficientes y hacerlos muy bien. ¿Y usted ya no siente nervios? Porque debe ser medio... Por ejemplo, tú me traes aquí a esta silla y yo ya estoy un poco nerviosa, me da miedo caerme. ¿Por qué va a estar usted nerviosa que se para todos, se sienta todos los días y habla con varios millones de personas y les dice básicamente... ¿Será que ya nos ven millones de personas? ¿Será? ¿Cuánta gente cree que le ve? No sé. Yo creo que son cientos de miles. Cientos creo de que miles. ya no son millones. Oh, no, bueno, somos 16 millones de habitantes en televisión abierta. En la apuesta también nos ven cientos de miles, ya estamos compitiendo, ¿no? Así vi que dicen 40, 50, 60, vi en la transmisión de Facebook Live de ayer. Sí, o sea, la apuesta Porque me puse aplicada yo también. Así bien está. La Posta tiene 2.5 millones de personas alcanzadas en sus distintas redes. Mira. Todos los meses. Mira Sí. tú. Yo no sé cuál es Humildemente. el alcance, sigue teniendo el alcance de Coavisa, no lo sé. No, y sigue siendo potentísimo, no quepa la menor duda. Yo sinceramente ya no veo tele. ¿Ya? Mucha gente no ve. ¿Usted ve tele? No mucho. No mucho. No, ¿y ustedes le ven en la tele? Claro. Me consta que mi hermana sí. O sea, en mi casa siempre se veía, ¿no? Y después la novela, después del noticiero, era infaltable, las brasileñas, ¿no? Es un vínculo Chica casi da nacional. Silva, toditas esas yo me vi con mi vieja. Toditas ahí planchando, ahí cantando Selena. Y Mira tú que los periodistas, algunos periodistas de tu edad me dicen pensar que mi mamá me amamantaba viéndola a usted. Claro, usted es lo que usted decía, usted siempre estuvo ahí y esa de chan, 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 y se ponía un flash informativo, hijo de puta, el país se paralizaba pues con esa nota, ¿no? Porque era la forma de comunicación de los que no tenían voz. Ahora hay muchas formas. Claro, de pero el flash comunicación. informativo de Coavisa era como el tweet de hoy por hoy, ¿no? O sea, Bueno, sigue siendo porque Coavisa sigue manteniendo su credibilidad. No, eso que no quepa la menor duda. Pero cree que, por ejemplo, en el terremoto, ¿cree que se reaccionó como se tenía que reaccionar? No Coavisa, sino los medios en Los general. medios en general nos atrasamos más, pues. Acuérdate tú que hoy las redes son rapidísimas. Y en esa rapidez, en esa instantaneidad que tienen, por eso es que no logran tener toda la credibilidad, porque tú no puedes confirmar la noticia, no puedes hacer todo tan rápido. Todo el método no lo puedes hacer tan rápido. No puede equivocarse con la premura y todo el asunto. Totalmente. Pero aquí estaba ocurriendo algo y las redes son facilísimas, mientras que nosotros tenemos que, el reportero tiene que viajar, transmitir, hacer algo de calidad, nos demoramos más. Sí, es complicado. Y además también hubo en los Pero últimos... luego, en las coberturas posteriores, la cobertura que hacen los reporteros de televisión Espectacular. día a día es espectacular. De televisión y en los diarios también se hizo muy buen trabajo. No porque yo haya estado en un diario en ese tiempo, pero... A mí me gustan las crónicas, sí sabes. Sí. Las crónicas de los diarios me gustan mucho. Sí, bueno, fue una época muy dura, pero también creo que
nos cogió en una época en que los medios fueron muy golpeados desde el punto de vista económico. También para el 2016 veníamos ya de 8 años de correísmo, de persecución en el caso de los medios como en los que usted trabaja o los medios en los que yo he trabajado. Los medios en general. Los medios de verdad, pero los medios que no se vendieron, los medios que no alquilaron su biografía y su línea editorial. Porque en otro país que se hubiese los medios desarrollado con normalidad, hubiesen tenido la capacidad de poner un helicóptero esa misma noche no es y tan trasladar. sencillo, nunca hemos tenido esa capacidad en Ecuador, realmente. No ha sido así. Y ya cuando comienzan la explosión esta de las redes sociales, todo el negocio de la comunicación comienza a cambiar. También a nivel empresarial y a nivel de ganancias. La publicidad comienza a cambiar como negocio en sí. Entonces la rentabilidad es distinta. Entonces no tienes esa capacidad y esa facilidad de coger, invertir en todo tipo de... ¿Y cuál es el futuro de la televisión? Yo creo que nosotros seguimos siendo un medio de comprobación. O sea, cuando la gente ve algo en redes, luego espera verlo en televisión para verlo más contextualizado, verlo comprobado, con la credibilidad que le imprime. ¿Pero eso va a durar para siempre? No creo. Nada dura para siempre. ¿Usted cree que la televisión como la conocemos hoy por hoy, va a desaparecer? Todo se transforma. La televisión como la conocí yo ha desaparecido. Claro, pero el tema del noticiero de las 8 va a desaparecer. Ya no estamos a las 8, estamos a las 7. Pues no hace mucho. No hace mucho, hace 2 No hace mucho, ajá. Pero ese formato va a desaparecer. Tiene que desaparecer porque las audiencias van cambiando, los gustos van cambiando, los estilos de la gente van cambiando. ¿Y usted uno se va adaptando. Siempre el medio es como el huevo y la gallina, o sea, y con la población y con la sociedad a la que uno sirve. Uno tiene que seguirlo un poco y a la vez liderarle. ¿Quién sigue a quién? No sabemos. ¿Quién está primero? ¿Y usted que es lectora de periódicos de papel? Pero ya voy a dejarlos. ¿Va a dejarlos? Ahorrar, sí, para ahorrar el... ¿Va a ahorrar qué? Los 40 centavos que le cuesta, ya va a decir que necesita no cuesta los 40 centavos. No cuesta 40 centavos, es todo un presupuesto ya. Todo el presupuesto, dice. Estoy en esa decisión, pero a mí sí me gusta la tinta, la verdad. Todavía soy, sí, y no te digo que me gustan las crónicas. Pero igual las crónicas también las puede leer en el teléfono, ¿no? No veo bien. ¿Pero cómo se informa, Teresa? Por Twitter, sí. Por Twitter. O sea, Twitter es su principal forma de informarse. Claro, y de ahí ya vas buscando la información, pero Twitter es lo más rápido. Oiga, ¿y por qué le dice a usted experta en zorras? Eso me dijeron. ¿Quién es? En el canal. Experta en zorras, me dijo. No sé. Así me dijo la Tania Tinoco, me dijo. ¡Tania! Así me dijo, oye, a ella le dicen experta en zorras. Yo dije, voy a preguntar. ¿Habrá tenido un problema de autocorrector mínimo? ¿Qué palabra puede relacionarse con zorras? Este es un gran... Me dicen que esa palabra ya no se usa. Eso me dijo una amiga mía que es más moderna. Me dijo que no se dicen zorras, sino grillas. Entonces que usted es experta en grillas. No. ¿No es experta en grillas? No. ¿Dónde está? Aquí yo tengo. Lo que pasa es que hay temas que son para cierto tipo de ámbitos. Entonces, si tú comienzas a hablar de eso, que puede herir susceptibilidades... entonces sí es experta. Lo que pasa es que es también experta en saber dónde lo dice. No, a veces cometo la imprudencia de hablar de ese tipo de cosas en lugares que no se debe. ¿Y usted va a misa todos los días? Ahorita no voy todos los días, pero cuando puedo, sí. ¿Con qué regularidad? Mínimo todas las semanas. ¿Una vez a la semana? Mínimo, pero sí hago otro tipo de ejercicios. ¿Usted es del Opus Dei? No soy del Opus Dei. ¿Es de algún tipo de ala de la Iglesia Católica? Bueno, tengo más formación con el con los sodalites, sodalicio cristiano. Tuve mucha más formación con las fraternas del sodalicio cristiano. ¿Y se cree una persona conservadora? ¿Curuchupa? Para nada. A Curuchupa sí, porque por la connotación que tiene y el concepto que le han dado. Sí me creo Curuchupa, me parece. ¿Pero qué es ser Curuchupa? Una
una persona que va a misa, que intenta seguir los principios de la iglesia, que intenta seguir a Jesucristo. La gente cuando te ve que tú tratas de hacer eso te dice curuchupa. Entonces por eso yo acepto el calificativo. Orgullosamente Sí, curuchupa, dice. Orgullosamente curuchupa. Ya quisiera yo ser una buena curuchupa. Ya quisiera. Pero usted cuando, por ejemplo, ve la tele y ve ahí en la mañana el reggaetón, así... Es que no veo. Usted dice, oh, Dios mío, nos ha llevado Satán. No, no creo que nos ha llevado Satán, pero sí estoy preocupada de las formas. Sí estoy preocupada de las formas. Mira, de hecho yo le vengo conversando a muchas personas, y eso sí lo converso en muchos ámbitos, la preocupación que tengo por los índices que hay de descomposición social. ¿En qué, por ejemplo? En esta sociedad. Mira los índices de abuso sexual. Hoy día salí traumada del noticiero, realmente impactada, porque Merlin Ochoa, que es una gran reportera, ¿cómo no? Merlin y Bessie Granja se baten con todo todos los días, salen a la calle. No, son en unos capas. Sí, no, y el trabajo que hacen, que van relatando día a día cómo está esta sociedad, el trabajo que hacen ellas, es muy respetable. Merlin cubrió hoy una noticia en la que se hizo una denuncia en la fiscalía. La fiscal deja libres a 2 hombres que los encuentran en flagrante contubernio, tratando de vender a un niño, comercializar, digamos, los favores sexuales de un niño de año 8 meses. Y uno de los 2 hombres era el padre. Dime tú. Y lo más grave, la fiscal hace toda una defensa legal con la ley. Merlin es inquisitiva, hace varias preguntas, y la fiscal con la ley responde todo, lo deja libre. Yo le pregunté a Rogelio Arosemena, que es abogado, además de que es experto, es mi referente en deportes, además de mis hijos, Rogelio también es mi referente en deportes, pero él es abogado. Le pregunté, y no, en cuestión de leyes, ¿no debería primar la defensa al menor? Y me dijo, sí, pero habría que ver, porque lo que están diciendo, lo deja libre y el niño se va con el padre y la madre. La madre, que es la que denuncia el hecho, se retracta de la denuncia. Pero ¿no cree que ese tipo de aberraciones, de ese tipo de porquerías sociales, siempre han sucedido, solo que ahora nos enteramos? No te puedo decir, porque las estadísticas se comienzan a conocer, y de lo que se conoce de las estadísticas tampoco son exactas, porque son cosas de las que no se habla y que se mantienen ocultas. Pero yo digo que por allá por 1946 también ha de haber habido un padre que vendía a su hija y que la abusaba. Siempre ha habido. Solo que ahora no hay la estadística, ni sale en Twitter, ni la denuncian en vivo por YouTube. La perversión siempre ha existido. ¿Pero usted cree que la sociedad está más dañada? Lo que creo es que los índices son preocupantes. Por ejemplo, si tú hablas de los índices en las carreteras, de los accidentes de tránsito, son gravísimos. Cada vez hay más carreteras, cada vez hay más autos, ¿no? Y si hablas del abuso, también es grave. Estás hablando de que el 80% de los casos de abuso sexual a menores, de abusos y violaciones, son en la familia. Familia o gente No, cercana. es terrible, ¿no? Es una aberración asquerosa y creo que no estamos avanzando para nada en eso, pero también creo que siempre... Y estás hablando que de cada 10 mujeres, 6 han sido agredidas. De alguna forma sí, y casi ninguna ha denunciado. Sexualmente. Claro, y de las que denuncian, el 90% se quedan con su agresor. No, es sin duda de que tenemos gravísimos problemas de estructura. Y cuando hablamos de eso, hablamos de educación, hablamos de valores, hablamos de principios. Siempre que estamos analizando, que hay algún análisis serio, se refiere a la educación, a los principios, a los valores. Sin duda. Y nos olvidamos de cierto tipo de palabras. Y también a respuesta judicial y a otros factores en el post. Eso ya es coercitivo. Yo me estaba preguntando hoy día, ¿dónde metes a tanto violador, a tanto abusador? Son personas que ni siquiera existe una rehabilitación para ellos. ¿Dónde los vas a meter? Las cárceles están atestadas. Claro, y eso ya es difícil que se arregle. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Yo creo que no. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Por ejemplo, con un violador, ¿usted no cree que... Yo entiendo que ya está así dañado, que esa nota no es de que se va a arreglar el tipo, sino que es enfermo. Yo puedo entender que a la gente le dé ganas de matarlo, pero no puedo estar de acuerdo con... ¿Cadena perpetua? Sí, eso sí. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Hay una cosa que se llama castración química. Así he escuchado. ¿Y usted qué opina? ¿Estaría de acuerdo con la castración química? No sé. A mí me gustan más las medidas que hablan de una motivación,
que hablan de educación, que hablan de prevención, que las medidas coercitivas. Pues que hay gente que ya no, yo creo que no tiene componte. Sin duda alguna, y para eso están las medidas coercitivas y las leyes coercitivas, pero yo creo que en una sociedad los cambios deben darse culturalmente. Por ejemplo, como Jorge Glass, yo no creo que el man va a salir así y decir, ya me curé, ya te juro que no voy a robar, no voy a robar. Sí, pero tienes que pensar qué tipo de individuos forman la sociedad y qué tipos de individuos quieres que formen esa sociedad y qué tipos de individuos estás formando tú y estás dejando tú para la sociedad. Sin duda. Y eso es... Y de eso estás hablando tú, de motivación, de cultura, de educación, de valores. Pero cuando usted ve a los jóvenes así haciendo twerking, ¿usted qué piensa? Depende, porque cuando los Sí, veo sabe bailar lo que bien... es twerking, ¿no? No sé. Twerking es solo mover el rabo. Chas, mover el rabo. Bueno, déjame decirte que cuando veo que se mueven muy bien, les tengo un poco de envidia al talento de poder moverse bien, porque yo soy un poco torpe para moverme y me gusta el baile. Pero usted está de acuerdo con el reggaetón si es que es armónico y no es el tema del perreo sucio. No, es que me parece que también hay lugares donde hacerlo y que solamente estarte exhibiendo en el reggaetón no es muy bueno. Sí, y cuando Eso veo me parece a mí. Por ejemplo, si yo viera a mi hija siempre bailando reggaetón. A palazos. No palazos. No, yo nunca les he pegado a mis hijos. No soy agresiva. Y a lo mejor debí haberles pegado. No diga. Pero, y si usted ve así un metalero, así todo gótico, usted dice... He aprendido a no ser prejuiciada respecto a la apariencia. Sí, y sí soy... Pero se cambia de vereda si es que ve a un rockero así todo dark, así. Puede ser. Puede ser porque soy miedosa. ¿Miedosa? Puede ser miedosa y si alguien me inspira temor, me retiro. ¿Alguna vez le han robado? Sí, me han robado abajo del canal y no lo he podido creer porque es mi barrio. ¿Al lado del canal? Abajo del canal. El canal está en el cerro. 2 veces me han robado. Una vez me arrancharon, hace muchos años me arrancharon una cadena y yo iba con Tania Tinoco y Tania me jalaba la cadena de un lado y el ladrón de otro. Pero ahí me la devolvió. Tania para que no se la lleve. O también no, parece para caer en la cadena. Exacto, entre los dos. Mentira, Tania. Y fue ahí por el cerro. Y fue por el cerro. Y entonces el ladrón se subió al cerro rapidito y nosotros atrás. Pero bueno, él me la devolvió. ¿Fueron las dos persiguiendo al ladrón? Sí, ajá. Me parece lo más prudente del mundo. Pero estamos hablando de hace 30 años. Ay, hace 30 años los ladrones eran frescos, ¿no? Lo que pasa es hace 30 años era Camargo, pues, de ese tipo de gente. Yo lo vi a Camargo, miedo. ¿Usted lo vio a Camargo? ¿Y por qué se guarda esas cosas en esta entrevista? Ahorita me acordé porque lo dijiste, porque tengo mala memoria, yo tengo muy mala memoria. ¿Cómo fue eso de ver a Camargo? Era una cobertura diaria, yo también era reportera del día a día y me tocó, lo sacaron, lo presentaron, así como la policía presenta a los delincuentes, y para contar la historia de Camargo y todo lo que habían hecho. Y ahí estaba, lo sentaron ahí me acuerdo que estaba en una piscina, no me acuerdo bien dónde era. Y era un tipo que emanaba maldad. No, era un viejito, así flaquito, que miraba con una cara de timidez. Que usted ve en la calle y hasta le da pena. Sí, por supuesto. Y así convencía Esa era su herramienta. Chicas. Así convencía a las chicas. ¿Al cuentero de Muisne nunca lo vio? No, esa no. Pero a Camargo sí. Volviendo a lo que estábamos hablando, van a empezar a pasar unos papelitos para que hagan sus preguntas. Van a ir recogiendo. Acá la gente de la producción va a empezar a pasar. Usted, cuando ve 2 personas del mismo sexo cogidas de la mano o besándose en un lugar público, ¿qué reacción le provoca? No me gusta. Porque me parece que la intimidad no hay que exhibirla. Pero y ¿por no qué, me gusta ¿y por tampoco. qué entre un hombre y una mujer está bien que Tampoco se besen? me gusta. O sea, no es que yo no sé lo que... A ver. No estarán mochando aquí, besándose. Por amor de Dios, Yo lo porque que digo- harán un hotel y harán lo que quieran. Es que la intimidad es para la intimidad, no Pero es un para besito estarla en la calle, exhibiendo. cogido de la mano. Sí, pues cada cual, sus demostraciones de cariño son totalmente Pero si son del mismo aceptables. sexo, ¿a usted le afecta? No sé si me afecta, no me gusta. Ajá. Yo soy educada en otra época. Sí, no, pero le pregunto. Pero ¿usted cree que la homosexualidad... ¿Qué opina de la homosexualidad? ¿Cree que tiene que ser respetada? ¿Cree que tienen que tener derecho al matrimonio como ellos piden? Yo lo que creo es que todas las personas deben ser respetadas y son respetables en su dignidad humana. Y hay que distinguir el gusto que cada uno tiene.
Yo no tengo por qué meterme en tu intimidad y en lo que tú deseas. Eso lo tienes que compartir con quien compartes tu intimidad, no conmigo. Cada cual, Entonces, cada cual. No es que sí, uno puede tener unos criterios y uno puede tener unos conceptos. Pero usted podría sobre ser amiga algo. de una persona homosexual. Totalmente. ¿Tiene amigos? Sí, por supuesto. No tengo por qué mencionarlos. No, todo bien. Pero sí, por supuesto que sí. Pero con el matrimonio igualitario usted, no, ya. No, para mí el matrimonio es un asunto Hombre de sagrado. mujer. Es un asunto sagrado para mí. Tiene muchas más implicaciones, es una comunión. Y con la Yo no lo tomo como una cosa No, yo lo respeto igual lo que usted opine sobre el tema. ¿Y sobre la legalización de la marihuana? Bueno, es que depende Nunca de ha fumado marihuana, Tere. Imagínate tú. Ah, sí, ni siquiera chupado, ¿no? ¿Qué va a estar fumando marihuana? Claro, qué bruto, no. Pues nunca es tarde, doña Tere. Ah, será para probar. Nunca es tarde. Bueno, te cuento que yo tuve un accidente bien grave en la pierna y los narcóticos son fuertes. ¿Se hizo adicta a las pastillas? No me hice adicta, pero el problema era que no tenía experiencia con los narcóticos, entonces me causaban mucho más problemas que lo normal. ¿Qué tipo Eso de me dijo el problemas? doctor. O sea, decaimiento y problemas. No sabía que era peor, si el dolor o el narcótico. ¿Ah, No sabía, sí? me ponía muy mal. Sí. ¿Qué le pasó en la pierna? Me quebré, tuve una fractura triple. ¿Haciendo? Nada, cayendo. Persiguiendo choros en el cerro, dice. No, como boba, me caí como boba. Me caí. Yo soy un poco así, que no soy muy buena para las reacciones. Tuvo la oportunidad de estar muy cerca del Papa Francisco. Sí. Eso Me encuentro feliz. me imagino que para usted debe haber sido uno de los momentos más importantes de su vida, ¿no? Sí, bonito, una cobertura lindísima. Me tocó animar en Samanes y luego me tocó ser maestra de ceremonias y darle la bienvenida en la PUSE. Una linda experiencia. Y para mí muy emocionante porque era un evento de la iglesia. Pero sí Imagínate, sabe con que la igual máxima nos robaron ahí en la Avenida del Papa, ¿no? Ah, por la doble contratación. Sí, ¿Qué pues estás ahí diciendo ya tú? estuvo Por lo que yo- el tío Rivera haciendo de las suyas. Bueno, lo que Hasta yo- con el Papa nos robaron, pues. Claro, en de lo que contratos yo- de transmisión de televisión. O sea, por ejemplo, lo que dijeron los técnicos es que la cobertura, el Papa lleva y contrata a las empresas en todo el Locales. mundo. No, en todo el mundo y las empresas hacen contrataciones locales, pero es más o menos la misma empresa. Creo que son 2 o 3 empresas las que hacen la cobertura Sí. en todo el mundo. Y lo que ellos dijeron fue que solo era necesario un equipo total y con todo un equipo por el tamaño del país se podía cubrir. Y ellos dijeron no, 2. Entonces hizo doble cobertura. Doble Nos roban contratación. hasta con la Avenida del Papa, ¿no? Bueno, pero si nos roban hasta con la Con el terremoto reconstrucción también del nos robaron. terremoto y con O sea, yo digo, ya chorear es mala onda, ¿ya? Muy mala onda. Pero chorear en el terremoto imagínate. o con el Papa, hay que ser bien hijo de puta. O sea, yo digo, eso ya no... Pero yo te pregunto es como el algo. violador Yo- ese que yo- eso ya no sirve. Ya, pero yo te pregunto, eso es otra cosa que yo sostengo. También, ¿cuál es el signo cultural de la sociedad? Dime ¿tú crees que si tú dejas en Quito, en Guayaquil, en cualquier lugar, un celular en una empresa, en un escritorio? Miau. Voy a guardar yo también el teléfono aquí, ¿verdad? De hecho, yo me llevo las cosas sin No, darme cuenta. normalmente me llevo las cosas, dice, no sé qué me pasa. Sin darme cuenta. Y las plumas también. Ah, ¿en serio? ¿Es medio cleptómana? Alguna vez me he llevado una pluma muy fina y no sabía qué hacer hasta que la devuelvo. ¿En serio? Sí me pasa porque soy despistada. Pero usted cree que tenemos cultura de choros. Yo no diría que tenemos cultura de choros, yo diría que nosotros aspiramos a ser honrados y no nos damos cuenta de los malos hábitos que tenemos. Y yo creo también de que vemos con admiración, no la gente decente como todos los que están aquí, pero como sociedad vemos hasta con admiración el funcionario que llega alto y logra chorear y anda con el carrazo, y yo cuando sea ministro también voy a hacer la misma Lo pendejada. que pasa es que las cosas son bonitas, entonces un carro bonito a veces te fijas mucho solo en eso y te dejas enamorar de esas cosas. ¿A usted nunca la intentaron desviar? No creo. O sea, nunca hubo así. Me imagino también de que presentación de noticias en Ecuavisa, algún interés oscuro habrá tenido la majadería de intentar desviar su atención. A lo mejor no me di cuenta.
y simplemente no acepté. Es Porque- posible, porque yo soy un poco despistada. Dice mi hija Ecuavisa- que no me doy cuenta de las malas intenciones. Ecuavisa con su potencia fue una de las vitrinas, como muchísimos otros, pero la potencia de Ecuavisa y la potencia de Ecuavisa, en la que se presentó en público a Rafael Correa Delgado. Usted fue compañera de Pierina Sí, en el colegio, toda la secundaria. toda la secundaria compañera. ¿Sigue siendo amiga de Pierina? Sí, yo la aprecio. Así que fue Pieri, tomemos un cafecito. No, yo no me veo con ella, pero le tengo aprecio, la conozco desde jovencita. Y ella es la Es que mira, tenemos un problema, yo creo, también culturalmente. O eres malo o eres bueno. Y generalmente, y nos pasa a todos los seres Y Pierina humanos. está en un zona gris, de hecho. No estás en una zona gris. Todos, absolutamente todos, aspiramos al bien, pero todos tenemos la tentación del mal. ¿Y por qué nos queremos? Entre el bien y el mal, la línea es sinuosa. Y a veces te puedes pasar al lado mal. Y Pero puedes usted, ser por una muy ejemplo, buena aparte persona. de chorearse unos esferos de vez en cuando, ¿qué es lo que ha hecho malo? Usted. Debo haber hecho mal muchas cosas. Tal vez no me he dado cuenta, pero... Pero debo haber hecho mal. Pierina le pide a usted, oye, Tere, consíguele un espacito a Rafa No. en el canal. No, ella no me pide eso. No. Para ¿Nunca nada. le pidió? No, ¿Nunca le palanqueó un espacio a Rafa? Nunca. Rafael Correa se ganó su propio espacio. Él era un hombre que hablaba muy bien, que tenía unos criterios interesantes. Era el consultor económico de muchos medios, no solo de Coavís, sino solo de la televisión. Era un profesor respetado en la Universidad de San Francisco. Era un hombre que se desenvolvía muy bien. Él tiene sus propias cualidades, más allá de todo el daño que puede haber hecho. Unas cualidades gigantescas. Pero sí te das cuenta, o sea, no puedes, o sea, o es malo, o es bueno, Es que bueno. yo O sea, sí quiero la gente no es es así. que yo sí creo que Rafa es malo, Ah, ese cree. pero malo malote. Y yo creo que Es posible, hay gente que dice que sí, hay la gente mala. usted lo yo creo que conoció no. a él, Sí, lo conozco. porque lo habrá conocido como el hermano de su amiga también. Sí, claro, pero más conocía a Fabricio que a él. ¿Y qué impresión le dio Rafa en su Bueno, debido ellos son tiempo? personas, ellos son personas que les ha tocado luchar mucho en la vida, entonces Sí. son personas agresivas, aunque Fabricio tiene mejor carácter, pero son personas luchadoras. Agresivas, Son muy- dice. Sí, a veces agresivas, sí, y muy luchadoras. Fíjate tú que yo creo que un buen testimonio sobre la época de Rafael Correa es el libro que hace Mónica Almeida y la otra periodista, no me El acuerdo Séptimo nombre, Rafael. El Séptimo Rafael, donde describen muy bien su historia familiar, simplemente recogen periodísticamente, hacen Sí. un muy buen trabajo. Y entonces uno puede ver cómo las interacciones familiares, las herencias familiares, los comportamientos, Y los complejos. los complejos y las virtudes también que se pueden heredar pueden ser determinantes más allá del intelecto, más allá de la formación. Pero usted dice que Rafa no era tan malo. Yo no creo, nadie es tan malo. Yo creo que alguien que ha servido y que quiere servir cree de que ha alguna manera. servido? Bueno, acuérdate tú que se va... Ha servido arroz verde por todo lado, pero venga, sírvase arroz verde, pues eso se ha estado. No creo que esa haya sido su intención al iniciar su mandato. ¿No cree que qué? ¿Tú crees que él haya sido, yo me rehúso a creer que él haya sido tan malo para planificar y decir, y aquí, maquiavélico, y a robar aquí, y a robar acá? Creo que las cosas se fueron dando. ¿Y usted cree en que la Jorge maldad. Glass también era así, como que No tampoco? creo, ya en la época de Jorge Glass ya es otra la circunstancia. Pues usted dice que Jorgito sí estaba descarriado el Bueno, muchacho. de hecho, la característica de Jorge, nadie se hubiera imaginado que Jorge Glass podía ser vicepresidente. Nadie. Solamente se elige porque Rafael Correa le endosa los votos y porque él lo elige como binomio. Y tenía tanta potencia política. Si uno elige un choro para que le acompañe, uno también es medio choro. Sí. No dudo. O sea, ya yo te hablo de que en ese periodo ya las Ya se cosas se fueron dañaron las degradando. cosas. Yo digo que las personas empiezan con buena intención y que a veces no se dan cuenta de sus malos hábitos y cómo van cayendo poco a poco en la maldad. Oiga, porque a usted Rafa nunca le pegó, ¿no? A mí no me pegó, ¿cómo? O sea, un sabatinazo, ni... No sé. No, nunca escuché nada muy grosero conmigo. No le dio nunca, ¿no? Una vez creo nada más.
2 veces en 10 años, qué suerte la de la Teresita. Es que a mi hermana no le vas a decir nada, pues a ella no le gusta ni que me toquen. Mis hermanos me engríen y me protegen. Pero yo diría que se portó bien conmigo. Sí. Creo, no sé. Lenín Moreno, ¿qué Yo opinión no lo le conozco merece? personalmente. No lo conoce. Personalmente nunca lo he visto. ¿Pero qué opina? ¿Este es un gobierno a la deriva? ¿Este es un gobierno con algún tipo de horizonte? ¿Esto es tongo? ¿En realidad son los mismos? Tú sabes que yo a veces pienso que esos conocimientos cuánticos del presidente lo hacen ir viendo cómo se van armando los escenarios y actuar. Yo, de hecho, la gente me dice, ay, que Lenín Moreno, pero qué político. Yo digo que Lenín Moreno es un gran político. Usted dice que es un gran político. O sea, es un hombre político. El hombre llega al poder en los hombros de Rafael Correa y luego le corta la cabeza. Claro, no hay que ser, No hay medio que ser. pilas para eso, ¿no? Hay que tener alguna habilidad política para eso, porque lo Pero el desconecta país es- políticamente y hace una implosión del correísmo. ¿Que a usted le agrada? La Yo implosión. creo, no, es que yo creo que era importante hacerla, porque los niveles de corrupción, las formas a las que se llegaron en el país, la institucionalización y el descaro de ciertas formas corruptas. Por ejemplo, la justicia siempre había sido manejada. De hecho, la política es judicializada en este país y eso es una realidad. Y no es de la época de Rafael Correa que se empieza con eso. Pero yo le oí decir a una jueza de muchos años que decía, siempre hubo corrupción y siempre se usó a la justicia, pero nunca de esta manera tan descarada y tan impúdica. Y de alguna manera también se lo quiso hacer, él sí mismo se impuso. Entonces nos querían hacer creer ciertas cosas que no eran. Uno tenía que esperar el sábado para escuchar lo que era verdad. y ¿Usted lo que no era escuchaba verdad. las sabatinas? No, pero alguna vez sí la escuché. Y, por ejemplo, me parecía que sí era un buen profesor, porque alguna vez le oí Uno hasta salía medio convencido. Sí. Era peligroso ver la sabatina porque, pues puto, uno decía, si esto es. Yo le escuché alguna vez la explicación de por qué eliminaba el peaje en los feriados. Ya toda la explicación económica de esto, yo entendí. Dije, ha sido buen profesor. Claro, yo me acordaba justo en este feriado y dije, no era mala idea. Y Mira, en la cola del peaje. Es totalmente incorrecto decir, pero el otro día yo regresaba de la finca de mi hermana, que queda aquí cerca, pasando el Triunfo, y he ido muchos años ahí. Y no había ido desde hace más de un año, y regresaba, y estaba el atardecer, mi mamá me acompañaba y una sobrina nieta mía preciosa que yo tengo. Venía yo con ella, y venía por una carretera preciosa. De primera ya orden. dijo. Entonces el sol estaba cayendo con unos colores espectaculares. Y yo le contaba a unas amigas mías y le decía, casi tuiteo, gracias Mashi. ¡Qué bestia! Porque Déjeme es que uno se confesarle que yo olvida. veo un corazoncito amigable con el habitante del ático. No, porque, o sea, las Y cosas... está bien, ¿no? Cada cual. Ajá. Bueno, yo a él como persona no tengo nada contra él, yo personalmente, pero hay muchas cosas que evidentemente son absolutamente incorrectas, absolutamente dañinas y muy malas para el país. Yo lo que creo es que el peor castigo lo tiene que tener él, porque debe ser terrible denunciar muchas cosas en las que tenía razón, que había que denunciarlas, que eran incorrectas, y tener la oportunidad de hacer cambiarlas. algo, de cambiarlas y hacerlas peor. Resultar, como dice el refrán, peor el remedio que la enfermedad. Yo no sé cómo lidias tú cuando te acuestas en tu cama. Por eso probablemente es el asunto del ático y tener que salir a hablar. Debe estar como loco el pobre. El otro día ya me bloqueó en Twitter la semana pasada. Bueno, no esperes que me bloquee a mí, pues. Ya, que Después no me de esto bloquee. de ley le A mí no bloquea, creo que me de- siga. No creo que me siga, la verdad. A mí ya me bloqueó. Fausto Valdivieso. Amigo mío, querido. ¿Cree que fue un asesinato del correísmo? Es que mira, creo que ese es un problema también. La opinión vale más que los hechos. Y lo que creas con la opinión y el efecto emotivo que creas en las personas vale más para formar la opinión pública y los conceptos que los mismos hechos. En el caso de Fausto Valdivieso, ¿cree que la Yo opinión pública ha dado personalmente sentencia? no creo que la opinión pública haya dado sentencia. Creo que hay un grupo de personas, muchas personas que creen eso. Yo sinceramente no lo creo. ¿Usted cree que fue una banda criminal o la tesis gubernamental? No, eso no creo yo, que haya sido la Entonces, tesis gubernamental. ¿quién mató a Fausto? Bueno,
Bueno, fuera. Acuérdate tú que tenemos una fiscalía y unas autoridades que nunca se sabe la verdad. Pero usted no tiene sospechas de que eso fue un crimen impune. Yo tengo ciertas... No creo que sea... O sea, siempre un crimen impune, sin duda alguna. Lo mataron afuera de la casa de su mamá. Es impune. Pero si fue una banda de chulqueros, si fue eso, yo no lo sé. No lo puedo decir. No puedo asegurarlo. El hijo está diciendo, pero... No sé si se puede confiar en esa versión. Tampoco quiero poner dudas sobre sus familiares. Por algo las tendrán. No sé quién soy yo para decir eso. No tengo elementos de juicio. Bien, vamos a las preguntas de la gente. Ya. Hemos superado todo esto. Esto de la casa, ¿cómo era el tema de las zorras? Esto tengo que... Grilla, ya no se dice zorra, se dice grilla. De las grillas. Este dato vamos a tener que reconfirmar, producción. Y yo sí dije, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Pero bueno, ahí fue. Presidenciales 2021, ¿Lazo o Nebot? Presidenciales 2021. ¿De quién quisiera que sea presidente? ¿Lazo o Nebot? ¿Quién quieres? Pero yo ¿por qué voy a decir quién quiero que sea presidente? Lo que yo te voy a decir algo Rafa, ya para usted. No. Pierina 2021. Ahí están la vida política y el servicio que ha hecho cada uno de ellos para hablar de ellos. Jaime Nebot es el político con más experiencia en este país. Y experiencia porque ha trabajado. Tiene más o menos mi edad, más de 40 años trabajando en la política ecuatoriana, él. Y yo trabajando como periodista, lo he visto siempre. Y su alcaldía no tiene casi cuestionamiento. Estás hablando de un alcalde que tiene más del 80% de aprobación en la ciudad donde ha trabajado. Además de eso, está Guayaquil para mostrar lo que es Guayaquil. Yo no tengo que hablar de él. Guayaquil habla por él. ¿Y del Ochito? También. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo también es un buen político. Es 2021, respetable. ¿Lazo o Nebot? No, pues soy quién yo para decirle, pero Nebot cómo ha trabajado. Pero es que tú quieres, oye. Ha dejado a la ciudad, Dios mío, pero ahí está toda la obra. ¿Cuál otra dice? No, pues. Amague un poquito más. No, tú quieres que mi jefe me vote. No, ¿por qué? Por andar diciendo quién me gusta. No. Mi jefe es estricto. No lo dudo. ¿Ecuavisa tuvo alguna presión durante el correísmo? Sin todos los medios tuvieron presión. ¿Ecuavisa también? ¿La salida de Carlos Vera fue parte de la presión? ¿Por qué voy a decir eso también si Carlos ha publicado un libro? ¿Pero qué opina usted? Eso, ¿qué opina? Yo creo que las causas se fueron juntando. Ya, esa es la mejor frase que encontré para decir eso. Y las causas son siempre de varios lados. El universo se confabuló para que Carlos Vera salga. El universo no, porque solo estamos hablando de Ecuavisa, el gobierno y de él. Así que eso no es el universo. ¿Qué fue lo más impactante del Taurazo? ¿Qué fue lo más impactante? Bueno, murieron 2 personas. Pero hubo una cosa importante, que de verdad la democracia sí se puso en vilo porque instituciones básicas e importantísimas y vitales para la estructura del Estado estaban siendo comprometidas, pero al final lograron salvarse. Las Fuerzas Armadas se controlaron, se pusieron en orden y el presidente siguió siendo presidente. ¿Qué opina del reportaje que desenmascara al Ministerio de Salud como el Ministerio de la Muerte? Yo no hice esta pregunta, pero ¿qué opina? Tengo una pregunta. Sí, estoy interesada en ver la historia porque has dicho que faltan 5 más, que son como 6 entregas. Sí, son 6 entregas. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Por qué tú no le dices a la ministra, aquí tengo el memorándum? Sí, le dije. Pero no lo tenías en la mano. Pero es que luego fue a la rueda de prensa y le di los 2. Eso no vi. ¿Le diste los 2? ¿El que? Sí. No vi. Lo que pasa es de que yo la veo ahí, pero yo no fui con el papel porque no sabía. Es un encuentro fortuito. No fue fortuito. Más o menos fortuito, que nos encontramos ahí. Estabas totalmente preparado. Y sí, pero no sabía que me iba a encontrar en el pasillo ese específicamente. Y hay un gorilón que me trata de evitar que yo llegue. Todo eso se ve, Pero luego en la tarde hay una rueda de prensa a la que ya voy con los 2 informes y ella se hace acompañar de la ONU y todo el asunto. Y dice, hemos hecho este informe hace 2 días, hace 15 en realidad, en el que dice que todo está bien.
Digo, pero señora, aquí está el informe de hace 2 años y de hace 1 año que dice que durante los 2 últimos años las cosas no han estado bien. Y los de la ONU cogen y dicen, ¿cuáles informes? ¿De la ONU o de la...? De la OMS. OMS, exacto. Entonces, Organización Mundial de la Salud. ¿cuáles informes? Dice. Y luego ahí está, pues señora ministra, trae a los de la OMS y ni siquiera les cuenta bien la historia. Entonces me paré y le entregué los informes a la Organización Mundial de la Salud. Pero ahí están los documentos. Ah. Bueno, pues eso, yo estaba pensando en eso. ¿Cuál ha sido su peor experiencia? Y también me parece interesantísimo cómo montas toda esta teatralidad con los... Claro, son con los nuevos mandiles. mecanismos de contar las historias. Son nuevas formas de lenguaje, sí, me parece. Sí. Ahí están aquí los muchachos, estos 2 que están aquí son parte de Sí, esa magia cineastas. que sucede. ¿Cómo ha reaccionado su audiencia en Twitter frente a su clara y frontal postura contra el aborto? Sabes que yo no tengo por costumbre, no veo bien las reacciones. Soy terrible, es que soy muy mala en las redes sociales. No. Primero yo abrí Twitter porque mis hijos me dijeron que tenía que abrir Twitter y ellos me lo abrieron hace Y mucho tiene un tiempo. huevo de seguidores. Usted. No tengo muchos. Tengo creo que menos que tú. ¿Qué va a hacer? Hace un rato. No tengo muchos, no, yo no tengo muchos. Es que más que ya siendo usted, que será poco para usted. 166,000 seguidores. Pero Poca cosa, ¿no? Es huevada. Pero si me ven millones, 4 solo me siguen gatos. 160. No, ya dijo que ya no le ven millones, que ahora le ven cientos de miles. Tiene usted sí, pero esos 10,000 seguidores más que yo. Ah, Vea usted. pero tú lo abriste después, ¿no? No creo. Bueno, no soy muy activa en Twitter. El hecho es que yo no manejo bien las redes sociales. Entonces, hay muchas cosas que quisiera contar y que quisiera decir y muchos contenidos que quisiera poner. Por ejemplo, como yo soy una reportera de alma, en esencia, voy por la calle y veo muchas cosas que me gustaría contar. Pero no sé ponerlas bien en el video. De hecho, el story que hice sobre el programa me lo hizo mi hija. Aquí le pedí que por favor me lo... Sí. Que estás de reportera de redes sociales, aquí dice. Claro, entonces me ayudan mis nueras. No soy muy buena. Entonces Pero tampoco soy muy buena, por ejemplo, para para saber leer cuándo las se hace la reacciones. polémica. Exacto, para leer las reacciones. Pero creo que así va a estar más tranquila, verá. Sí. Yo les recomiendo, usted putee y allá que se maten. Sí. He visto algunas reacciones muy drásticas. No a lo que yo digo, pero sí en la forma en que defienden el aborto. ¿Qué opina Y a mí usted del aborto por violación? El aborto, es que ahí hay que analizar mucho y en las redes sociales no se puede analizar ni tampoco en los medios públicos, pero ¿usted a los qué que opina? les corresponde tomar decisiones, sí lo deben hacer. ¿Pero usted qué Y opina? ahí te voy a decir algo. Las estadísticas respecto al aborto no son tan precisas y no son tan buenas. Cuando tú las comienzas a analizar hay muchas cosas que no responden porque generalmente son dadas por la Fiscalía y no coinciden con las estadísticas que te anuncian las personas que defienden ciertas posiciones. Por ejemplo, el aborto por violación, acuérdate tú que cualquier contacto sexual con una menor de 18 años es violación. Sí. Entonces hay que ver la forma en que se da la violación. El asunto es que tú estás hablando de una violación que es parte de una disfunción y una violencia de un medio familiar. Entonces tienes que analizar todo ese tipo de cosas. Pero lo que y generalmente, mira lo que pasa ahí. Yo no soy experta, pero algo he leído sobre algunos informes. Pero mira lo que pasa ahí. A la joven violada, en ese tipo de casos, en la mayoría de los casos, quien la lleva a abortar es el agresor. Imagínate tú. Sí, en algunos casos será así, ajá. Pero yo le pongo este caso, porque mi postura en este punto es contraria a la suya, lo cual no quiere decir que dejo de respetar su postura profundamente. Pero lo que creo que no se está debatiendo es el aborto en este caso. No es que se está legalizando el aborto, sino lo que se está discutiendo es que si la mujer que abortó tiene que irse a la cárcel. Claro. Yo creo que tú se está haciendo... despenalizando el tema del aborto. Han sido clarísimas. Las personas que defienden esta postura han sido muy claras en decir que quieren el aborto pueden total. querer, no, pero el debate legal es uno. De ahí los que quieran
podemos No querer hay lo que sea. personas, hay dos personas. Sí, pero lo que se está debatiendo es si es que tiene que ir presa o no tiene que ir presa una persona, ¿ya? No quiere decir de que no se está discutiendo de que la red de salud tiene que empezar a abortar a quien quiera. Lo que yo le pregunto es, si es que una mujer es violada, lastimosamente aquí a la vuelta de la esquina, queda embarazada, en su desesperación... Es que estás poniendo tú un caso extremo Sí, y quieres pero- legislar con un caso extremo mínimo sobre No un sé qué tan universo. mínimo es. Eso es lo que yo te digo. En redes sociales tú no puedes discutir eso, pero cuando tú comienzas a ver las estadísticas de la fiscalía, hay muchos cuestionamientos. ¿Pero y usted eso cree sí, que debería ir a la cárcel esta mujer que abortó pero es que tú me después estás de ser poniendo violada? casi como en el hubiera. Me Claro, estás no estoy poniendo haciendo estoy haciendo un caso imaginario. Me estás poniendo un caso imaginario. Pero usted también me estaba poniendo el caso imaginario de estas personas que el violador las llevaba a... No, esos son casos que se dan. Y también Lo el que yo otro. te estoy También el diciendo, otro. lo que yo te estoy diciendo es que no conocemos bien yo no la conozco, no soy experta, no puedo decirte, no conocemos bien las estadísticas. Yo defiendo un punto, esa es mi posición. Para mí la vida es esperanza y la esperanza es indispensable para vivir y para salir de cualquier problema. La muerte es lo contrario a la esperanza. Y cuando tú crees que una problemática tan grave, tan compleja, No se va puede a solucionar, no se va a solucionar. Pero ¿qué estás diciendo? Estás Yo lo diciendo que no que estoy de esto acuerdo es puede que- ser una solución. Por eso Yo lo que tampoco no estoy de es acuerdo que con una la pena de mujer que ha muerte. sido violada, para colmo el Estado tenga que agarrarla y decirle, te vas presa, para colmo. O sea, imagínense esa imagínate, mujer, tú crees que el hay ese dolor. tipo de autoridades Sí que hay. están... No, mira lo que acaba de pasar ahorita, lo que yo te estoy contando, que sí es cierto, con la fiscalía. Y este caso que te acabo de contar que sucedió hoy en la tarde. ¿Cómo ve el futuro del noticiero? Creo que y lo explicó un poco. ¿Ha tenido un acosador? Hoy Firma sí, el acosador, dice. firme la cazadora. Parece mentira, pero hace muchos años había un señor que era un poquito loquito que me siguió muchos años y me tenía asustada. ¿Sí? Sí, sí. Luis, Pero hace muchos años. ¿has recibido amenazas del Ministerio de la Muerte? Por ahí andan jorobando, pero... Luis, ¿te mareaste cuando entrevistaste al alcalde de Sambo? Los dos estábamos medios ya Ah, mareados. es a ti. ¿Le gustaría trabajar para la posta? Pregunta. Sí, a mí me gusta Sería lo trabajar. máximo. A mí me gustaría. Tengo un problema. Lo que sí no nos alcanza para pagarle el sueldo ni de lejos, pero... No creas, yo hago rebaja. Claro. pero si quiere venir de pasante... Tendrías No hay ningún no, de problema. pasante tampoco. No, el trabajo, Claro. esa es otra, por ejemplo, de las mentiras que nos quieren decir, que ganar dinero por un servicio que tú prestas es casi inmoral. Eso no es así. Si ganar dinero Pero- moralmente es lo que todos deberíamos Ah, hacer y mientras exactamente. mayor dinero ganemos, Mejor. mejor. Así es. Ganen dinero, honestamente. Es lícito. Honestamente, dije Jorgito. Es honestamente. lícito ganar dinero por un servicio que tú Sí, prestas. Es lógicamente. totalmente lícito. Entonces, es ¿Qué absurdo. entrevista le gustaría repetir? A mí me gustan las historias de la gente. Soy así. ¿Qué opinas sobre el estipendio de internado de medicina? Ah, que les Les han mochado. Sí, no me parece. Yo creo que tienen problemas serios ahí. Creo que sí necesitan un dinero. ¿Por qué no transmiten noticias en contra del nuevo gobierno? ¿A quién le preguntan esto? ¿A mí o a ella? Porque yo le doy palo a diario. ¿Cree que estamos siendo muy buenistas los medios de comunicación? Bueno, pero mira tú, cuando alguien habla de Rafael Correa, el cuco. Y cuando alguien habla de Lenin, después de todo nos salvó de Rafael Correa. Más o menos así se ha polarizado la gente y el gobierno políticamente es evidente que ha puesto como contrincante y como contrapeso a todo lo que es el exgobierno, aunque mantenga ciertas formas e incluso muchos funcionarios del Pero preguntan exgobierno. otra vez. Y mira tú, a mí por ejemplo me parece terrible que se denuncie, que pongan con fotos la forma de actuar de la ministra, a la que tú muy amablemente le haces preguntas. Sí. Pusieron fotos de los buses que salieron para ir a respaldarla, una típica práctica correísta, y la sostiene Sanducherismo este gobierno. Purísimo.
Pero aquí Imagínate dice, tú. ¿Ecuavisa está a favor del gobierno? No, para nada. Ecuavisa siempre ha hecho un trabajo periodístico. Habremos cometido errores, no somos perfectos, pero por algo tiene la credibilidad que tiene. Son más de 50 años. ¿Un consejo para sosteniéndose. los futuros periodistas? Yo creo que los periodistas tienen... A ver, el periodismo en esencia es lo mismo. El periodismo tiene que ver con un profesional sensible que ve los hechos que pasan, trata de explicarlos y que si tiene un cierto método los va a jerarquizar, si tiene rigor periodístico, con rigor va a hacer sus cosas, va a hacer su trabajo. Pero nunca en la historia de la humanidad se ha tenido las herramientas que hoy se tienen para comunicar. Entonces es fantástico, las posibilidades son infinitas. Mira, tú has logrado, no es porque te quiera echar flores, porque me has entrevistado amablemente, no es por eso, sino que de todas maneras a mí me llama la atención la forma en que has logrado articular tu empresa, 4 años, en esta nueva forma, en este nuevo lenguaje y en este nuevo formato. De hecho, vi la cantidad de auspiciantes que tienes. Poquitos, Ya hay quisiera chance yo. para más nomás, así que... Oye, ya quisiera yo cuando me jubile poder algo así. Ya Hacer le digo, algo así. hay que meter carpeta, me cogen la carpeta aquí. No, producción pues de la señora. yo quiero tener todos los auspiciantes que tú tienes. No, si usted entra atrás, usted vienen por montones los auspiciantes. No, se No, eso es un preocupe. piropo que me quieres dar, no es tan sencillo. Tú sabes que no es tan ¿Cuál sencillo. es el lugar más feliz para ti? Mi casa con mis hijos. El lugar más feliz es donde está la gente que uno quiere. Yo, gracias a Dios, tengo bastante gente que quiero. Y tengo donde están mis hijos, yo estoy feliz. Donde me lleven. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está iniciando, ya creo que del ámbito periodístico, ya creo que dijo? Pero sí, sabes que yo les doy una recomendación. A veces las personas, los jóvenes, ven las cosas que están hechas y no se acuerdan que en absolutamente toda profesión se necesita disciplina, trabajo y tener una mente abierta para crear e innovar. Sin duda. Si tuvieras que volver a vivir lo mismo de tu vida, ¿lo volverías o cambiarías algo? No cambiaría nada. Yo he dicho, yo tengo que ser feliz con lo que tengo. Esa es la mejor manera de ser feliz. La felicidad no es lo que uno se imagina. La felicidad es lo que uno tiene y la posibilidad de ser feliz con eso. Vivanco, cuando entrevistas al loco del ático, si me bloqueó en Twitter, yo voy a estar entrevistando. Pero- ¿Qué siente? Cuando de chance, pues, Pero ¿qué es más? que Cuando sí. diga. Si le Te fui a ver tiene a que- Bélgica y me mandó los gorilones a pegar, ya no me da para otro pasaje, pues. Es que lo tratas mal, pues. Lo trato mal. Le voy a decir que ahora soy su pana, entonces ahora sí me deja. No creo. Cuidado, vas a Ay, hacer... pana de Teresita, por No, favor. mentira. Lo que vas a hacer es que no me quiera a mí. Le juro que no se está perdiendo de nada. No ¿Qué no siente tiene por ningún don interés Alfonso? por mí. Muchísimo cariño, respeto y admiración. ¿Qué noticia le impactó tanto hasta provocar sus lágrimas? Oye, ahora con los años casi todas las que tienen que ver con la Sociales. migración. Es que la migración es durísima. Todas las que tienen que ver con la maternidad, con los abusos sexuales, realmente estoy impactada con eso. ¿Cuándo Los se accidentes de jubila? tránsito. Pregunta a don Alfonso, dice. Porque... No he pensado todavía. Primero que se jubile Alfonso. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado en su trabajo? El trabajar diariamente es bonito. Es bonito, es un trabajo en constante cambio. Uno va cambiando con la sociedad misma. ¿Cree que el voto debería ser obligatorio? Creo que no debería ser obligatorio. Gracias. Ahí está toda esa gente que odia ir a votar. Claro. Unámonos también en la lucha Es que contra la ley seca. creo que se dan muchas distorsiones a partir del voto obligatorio. Después de Coavisa, ¿qué? Después de Ecovisa. Ecovisa está muy... Apostas, Ecovisa está muy entremezclada con mi vida privada. Totalmente. Es difícil ver los límites de lo profesional y lo personal. Muy bien, espero que hayan pasado un lindo momento. Espero que usted haya pasado un momento Muchas gracias. que no la haya incomodado mucho. No, Nunca no, para hubiese nada. sido mi interés, pero como lo dije en un principio, mi idea era bucear mucho más allá de lo que
de las infinitas preguntas y las infinitas experiencias de las que yo quería nutrirme personalmente, yo como profesional y como persona, y luego que a través de esta conversación sea la audiencia también la que disfrute de sus conocimientos, de su historia. Esperemos, y de acuérdate que tengo de... aquí a mi público más duro. Claro, claro. Ya voy, te contaré. En cambio el mío está en YouTube, ahí ya están puteando. ¿Qué fue mi banco? Fuiste muy suave. Dice, mi banco, ni sé qué, ni sé cuánto. Pero se agradece. Bueno, yo te conté que mi hijo ve tus entrevistas. Sí, sí, con él palanqueamos la entrevista, no, mentira. Yo pensé que Claro, él te había no, llamado. a vos te convenció mi hijo. Digo, no, en serio, que no. Encantado de la vida. Estaremos aquí el próximo 21, que es martes, porque me voy de vacaciones por fin el jueves, entonces no puedo venir miércoles. Y estaremos el martes 21 aquí con el ministro consejero de gobierno hasta que se confirme, si es que no hay cambios en su agenda, pero con el ministro consejero de gobierno Santiago Cuesta aquí el martes 21. Para mí ha sido un placer y pido que le den un enorme aplauso a Teresa Arboleda. Gracias. Lo mejor de Guayaquil eres tú y es clave que sepas que MIA te da la ubicación de dispensarios, hospitales municipales y de nuestras 35 clínicas móviles. Remedios y atención gratuita en diabetes, hipertensión, medicina general, odontología y veterinaria. Solicita tu clínica móvil vía web. También brigadas de fumigación y entrega de toldos en toda la ciudad. Por tu salud, Alcaldía de Guayaquil.